¿Se imaginan recoger hasta 175 toneladas de basura? Pues es lo que han tenido que hacer y siguen haciendo todavía. El servicio de limpieza en Teruel. Lo vemos en unos minutos en Aragón en Abierto. Muchos bichos de todo tipo. Las moscas que en ninguna parte de la ciudad se pueden ver ya, pues aquí estamos llenos. Moscas, moscardones, tábanos. Es bastante increíble. Los vecinos dicen que este solar abandonado en el barrio de Jesús, que lleva más de 3 años vacío, se ha convertido en criadero de mosquitos y vertedero de basura. Una situación que empeora además ahora con el calor. Enseguida veremos esas y otras historias, pero comenzamos pendientes del tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hay alerta naranja por tormentas en la comarca de las 5 villas. Hasta allí se ha trasladado ya nuestra compañera Yolanda. Yolanda, hola, ya vemos ese cielo cubierto de nubes. Totalmente cubierto. Nos encontramos en este momento sobre el monte Monlora, al lado del monasterio de Monlora, al lado de la localidad de Luna, en la provincia de Zaragoza. Y ya podéis ver, Alba, cómo está el cielo, a pesar de que hace apenas una hora, cuando nos desplazábamos desde el centro de la provincia de Zaragoza, veíamos solamente sol y nos parecía increíble que el centro de emergencias hubiese alertado de esa alerta naranja que impide hacer determinadas actividades que pueden resultar peligrosas en un día como hoy por fuertes tormentas. En esta zona se practica parapente y otro tipo de actividades debido al maravilloso espacio que estamos contemplando, y hoy no sería el mejor día porque, como decimos, la alerta naranja va a impedir esas fuertes tormentas, que se puedan llevar a cabo este tipo de actividades. Una alerta que se va a mantener activa hasta la medianoche y se prevén que se registren lluvias de hasta 25 litros por metro cuadrado. La alerta naranja se va a mantener aquí en la comarca de las 5 villas, pero en el centro de Zaragoza también tendremos alerta amarilla. Así que hoy todo el mundo tiene que coger los paraguas y llevar mucho cuidado. Aunque hoy es un día en el que las temperaturas son bastante agradables. A pesar de que aquí hay un poco de viento, la máxima se mantiene en 29 grados y la mínima hoy no descenderá de los 15. En unos minutos volveremos, Alba, desde aquí, desde este monasterio de Monlora, que cumple ya, que cuenta una historia que viene desde hace 1000 años, cuando se supone que aquí se le apareció la Virgen a un pastor y a partir de ahí se edificó este bello monasterio de Monlora, que por cierto significa monte oloroso por las hierbas aromáticas que hay alrededor. Y en los días despejados, que hoy no es el caso, se puede ver desde aquí hasta el Moncayo. En unos minutos regresamos desde el monasterio de Monlora. Nos quedamos con esas vistas, volveremos hasta la comarca de las 5 villas, como han oído, iremos a ese monasterio de Monlora, pero la alerta naranja se extiende también al Pirineo Ostense. La situación de la provincia de Huesca nos la cuenta Laura. Laura, hola. Muy buenas tardes, Alba. Buenas tardes a todos. Pues sí, en el Pirineo Ostense estamos en alerta naranja por posibles tormentas, además acompañadas de granizo. Acaba esa alerta a las 12 de la noche de hoy, pero ya sabemos que la tarde-noche casi siempre suelen desarrollarse allí las tormentas más fuertes. También podría llover en el centro de la provincia de Huesca. Se podrían acumular hasta 25 litros por metro cuadrado. Y aquí donde nos encontramos, en Alberola de Tubo, ya ven cómo está el cielo. Semidespejado, pero es un día de esos que se suda sin moverse, que hace un calor, 32 grados tenemos ahora mismo, pero un bochorno de esos que no ayudan. Sí, bochorno. Es un día de los de que es que estamos todos pegajosos, Alba, de salir a la calle, y se está muy bien, o enfrente del ventilador, o en la piscina, o en la playa, o en el río, o en la poza más cercana. Temperaturas, pues las mínimas podrían bajar un poquito, las máximas también. En Huesca la máxima será de 29 para el día de mañana y la mínima de 15. En Jaca de 22 la máxima y la mínima de 10. Y en Benasque la máxima de 24 y la mínima de 10 grados también. Vamos a acercarnos por aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en Alberuela de Tubo. Ven ustedes un paisaje un tanto desértico y onda más y sensación de calor. Pero si estamos atentos, miren lo que se ve allí en el horizonte, que estos chicos están mirando ya el agua azul de la piscina, ¿verdad, Pablo? La añoramos, de hecho. Le estamos esperando con ansia el poder bañarnos y ahora con los chavales del campamento nos íbamos a bajar a echarnos un chapuzón. Pablo no lo tiene mal montada la tarde, porque es el monitor, lo está diciendo él, de unos niños de un campamento. Y hoy tarde de chapuzón. Pues hombre, se ha entristecido un poco esta mañana con el tiempo, pero parece que despeja, está ahí, no hace mucho calor hoy, pero es bochorno y sudas,
¿Ves cómo no me lo invento yo, Alba? Lo bien que estás allí, aunque estés rodeada de focos, que yo lo digo siempre, que esos focos dan calor también. Pero oye, que o en la piscina o con aire acondicionado cerca, ¿verdad? Pero no muy alto tampoco. Prefiero mejor la piscina, en el campo, sí. O en el campo. Tiene pinta más de campo, Pablo, la verdad. ¿Y los niños qué? ¿Cómo lo llevan, lo del calor? Lo llevan bien, pero hoy hemos sudado la gota gorda. Porque excursiones, ¿no? Y todas estas cosas, claro. Y actividad de tirolinas por la gabarda y demás, y claro, eso se nota, ¿no? Pues oye, Pablo, ya te vamos a dejar que vayas a refrescarte a ti y a tu compañero. Gracias. Para que los dos se peguen un chapuzón en esa piscina. Yo los voy a estar mirando con envidia desde aquí. Y ¿sabes qué, Alba? Que hoy es un día especialmente bueno para que los mosquitos hagan lo que les dé la gana. Ajá. Porque esta temperatura, la humedad del ambiente, el airecillo, hombre, es que hoy están ellos contentos de verdad porque pueden volar lejos y entonces se alegran y dicen vamos todos a picar, vamos todos a picar. ¿Y por qué estoy yo hablando de mosquitos? Pues porque en Los Monegros saben ustedes que todos los años se celebra un curso de entomología y vienen aquí expertos de todo el mundo, de toda España y de todo el mundo, y vamos a hablar de insectos y también de la mosca negra en unos minutos. Pues enseguida hablaremos con vosotros desde Grañán. Gracias, Laura, pero antes vamos a ver cómo está la situación en la provincia de Teruel. En Cascante del Río está ya nuestra compañera Beatriz y también vemos un cielo cubierto, Bea. Así es, muy buenas tardes a todos. Alba, la verdad es que yo estaba escuchando ahora a Laura que hablaba mucho de mosquitos y de insectos. Bueno, aquí en Cascante del Río tenemos a las moscas. ¿Cómo se nota que llega el verano, Porque además de estas preciosas vistas de Cascante, el calor sofocante que estamos sufriendo también en la provincia de Teruel. Hay que decir que no nos escapamos a esa alerta amarilla por tormentas, por fuertes tormentas, pero bueno, hay que decir que el bochorno, se ha levantado esta tarde un aire, un bochorno, las moscas nos están acudiendo todo el rato. Y como decía Laura, que están ahí en Huesca pegajosos. Sí, que están pegajosos allí en Huesca también, pues aquí igual nos pasa. Ahora tendremos unos 30 grados aquí en Cascante, pero se han podido alcanzar hoy máximas de 34 grados más o menos o así. Hay que decir que nos va a dar un respiro, Mañana van a bajar las temperaturas incluso hasta 8 grados pueden bajar. Nos va a dar ahí un poquito de frescor que nos va a venir muy bien. Bueno, y aquí en Cascante yo me he venido a conocer a sus vecinos y realmente me los he encontrado todos. Yo os he dicho tomando la fresca y dice de fresca nada, que con este calorazo vamos a acercarnos un poquito por aquí, que están tomando la fresca, yo que digo que de fresca nada, ¿no? Nada, un poquito de calor hace, pero se está muy bien. Calorcito, pero el aire es caliente, el bochorno, Sí, el bochorno hoy pega fuerte, pero bueno, a la noche refresca, Ya le veo que con el refresco y el hielo... Sí, no, lo llevo bien, lo llevo bien. Lo llevamos bien. Sí, muy bien. ¿Sabes? Por aquí hay un señor que se llama Jesús, me voy a acercar a Jesús, mira. ¿Por qué? Porque ¿sabes lo que me ha contado Jesús, Alba? Cuéntame. Que aunque tengamos alerta por lluvias y por tormentas, aquí en Cascante no va a caer una gota. Pues no. ¿Y eso por qué? Pues mira que la gente de los pueblos lo sabe, Beatriz, sabe si va a llover o no. Hombre, yo nada más que he llegado lo primero que he hecho es preguntar. Son como el segundo parte meteorológico, sí, ¿yo? Sí. Primero la competencia de Eduardo Lolumo. Y luego pregunto. Luego pregunto en los partes del pueblo, ahí. Y no va a llover porque el bochorno, ¿qué hace? ¿Espanta las nubes o cómo No, esto? claro que no espanta, el calor Este viento se las que lleva. quema, eso quema todo, la cosecha, todo, pero bueno, llover nada. ¿Ahora necesitamos agua en Cascante o no? No. Estamos servidos. Vino solo. ¿Solo vino? Sí. Bueno, y cerveza, por lo que veo. Cerveza también. Fresquita, para los calores. Sí. Qué bueno, yo... Es una chica como tú. ¿A una chica como yo? También, o sea, sí. Que como aire fresco he llegado al pueblo. Bueno, normal que sí. Un poquito. Y como aire fresco han llegado todos los que tenemos por aquí. Los niños, como se nota que es verano, y están en la calle. Suerte. ¿Tienen calor los niños o no? Sí. Un poco de calor. ¿Y cómo refrescáis vosotros? A la piscina. A la piscina. ¿Y bebiendo mucha agua? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues mira, él dice que sí, que piscina hay mucha agua. Yo luego voy a ver si la encuentro, pero de momento me voy a quedar con ellos en el hostal. Con esta niña rubia tan guapa, que ¿cómo se llama? Paula. Bueno, pues me voy a quedar con Paula a ver si nos pedimos un refresco y nos refrescamos un poquito, ¿vale? Vale. ¿Sí? Pues luego volvemos, Alba, hasta Cascante del Río. Pues enseguida vemos ese hostal que tiene Cascante del Río. Gracias, Beatriz, pero seguimos en la provincia de Teruel. Las calles de la Fresneda se han llenado de música. 40 alumnos están participando en un curso internacional para violín y las clases se imparten al aire libre. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo quiero que me contéis qué hacéis tocando en plena calle cuando son las 11 de la mañana, Elín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos aquí participando en el curso en el verano musical aquí en la Fresneda, o sea, por eso es que hoy tomamos las calles para hacer música. Bueno, pero esto es una maravilla, ¿no? Estar en pleno contacto con la naturaleza en este pueblo tan bonito, porque ¿de dónde sois vosotras? Somos de Guadalajara. ¿Y qué os está pareciendo el curso? Es estupendo porque los profesores son muy buenos y estamos aprendiendo muchísimo. Una experiencia nueva también, sí. ¿no?
Elin, yo creo que tú vienes un poquito más lejos que de Guadalajara, ¿no? Sí, yo vengo de Venezuela, de Caracas. ¿Y por qué este curso? ¿Cómo te enteraste? Bueno, me enteré averiguando por internet. Me metí en internet, hice el contacto, me recibieron súper chévere. Bueno, David, a mí me han dicho que tú eres el jovencito del grupo. Sí. ¿Y cómo te cuidan? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos añitos tienes? 12. 12 años y ya tocando el violín de maravilla. Bueno, Muy eso bien. lo tienen que decir los profesores. ¿A qué edad empezaste? A los 3 años. ¿Y la Fresneda qué te parece? Bonita, bonita. Las casas así rústicas, es agradable tocar por las calles. Señora, que esto de ir a hacer la compra con la música de fondo, esto muy bonito, es, y tanto que sí, muy bonito, muy Qué suerte tienen en la Fresneda. que sí. Además en cada rincón encuentras uno, porque donde aparcamos el coche en la baseta, allí también había uno tocando violín. Digo, mira que son monos, es muy bonito. Tomás y Manuel de la Fresneda, descansando en este banco y amenizados por la música de violín, ¿cómo están? Hombre, nos parece bien a nosotros. Todo lo que sea alegría nos parece muy bien, tú. Esta semana están entretenidos, ¿eh? Sí, demasiado, demasiado. Hola, Abel. Dime. ¿A ti te encontramos tocando el contrabajo? Bueno, más o menos. ¿Qué tal este curso en la Fresneda? Muy extraño estar en España, de verdad. Es muy extraño tener que hablar español también como vosotros. Pero lo haces muy bien, ¿eh? Vale, gracias. ¿Qué te parece este pueblo? Increíble, hay montañas. En Holanda no. Bueno, David, ¿cómo suena la Fresneda esta semana, no? Sí, desde luego es un acontecimiento para la Fresneda y la verdad es que una experiencia inolvidable para todos, ¿no? Para los alumnos, para los profesores y también para la gente del pueblo, ¿no? Traemos el curso al pueblo, pero no para encerrarnos en un aula, sino para compartirlo con todo el mundo. ¿Y por qué en la Fresneda? Pues la Fresneda reúne todas las condiciones que consideramos necesarias para un curso de este tipo, ¿no? O sea, el pueblo es precioso, la gente es muy, muy, muy agradable y sobre todo es un sitio donde podemos afianzar esta idea e incluso llegar a convertirnos en un festival alternativo a toda la oferta que existe en la actualidad. Víctor, que le pillamos aquí en plena faena, ¿ha encontrado un rincón muy apropiado para dibujar? Sí, ¿qué? Y encima amenizado, ¿no? Yo no sé si se esperaban encontrar con este curso. No es la primera vez. Cada año venimos al menos un par de veces, una semana o dos cada vez, desde hace 40 años. Y entonces es la primera vez que encontramos esta exhibición. Pero si ya la Fresneda de por sí es un sitio muy turístico, es un pueblo muy bonito, si encima le ponemos música, Conchita, ya esto es una maravilla, ¿eh? Ya no se puede pedir más. México, en México, Guanajuato, estado de Guanajuato. Ha estado muy bien este curso, me gusta mucho que toquemos al aire libre y los maestros excelentes. Edgar, tú vienes de Venezuela, me parece. Sí. Y quizás de este curso lo que más os ha llamado la atención es que sea todo en la calle, ¿no? Sí, bueno, por lo menos allá en Venezuela yo no he tenido la oportunidad de hacer un curso y además esta es la primera vez que yo viajo fuera a Europa como tal y me ha parecido algo muy extravagante porque así de tocar en un pueblo de 400 habitantes más o menos me parece una experiencia genial, además de conocer a todas las personas aquí, son muy buenas, muy hospitalarias y me parece una gran experiencia. Así suena La Habanera de Carmen, en la voz de Pilar Belaval, una mezzosoprano zaragozana que debutó en las tablas muy pequeña y que hoy conoceremos. Está usted haciendo bicicleta. La veo que está usted en forma. Hombre, no mucho. La cadera me duele, pero vamos, haciendo esto no. Atentas ahora a todas las madres y los padres que estén esperando un hijo o tengan ya un bebé, porque tienen que conocer este rincón de Zaragoza con todo lo necesario, ¿verdad, Yolanda?, para ellos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alba. Así es, la verdad es que los bebés están cada vez más preparados para todo. Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si te parece, con este calor que ha hecho estos días en Zaragoza y en especial hoy, vamos a empezar hablando de bañadores. ¿Qué tienen estos de especial? Porque parecen normales, pero tienen algo.
Pues sí, bueno, son bañadores, pero a la vez son pañales. Entonces, cuando el niño se mete a la piscina, llevan aquí un refuerzo para que si se hace pipí, pues no se salga, o si se hace caca. Entonces, con un bañador es suficiente para poder bañar al niño, bueno, con dos, para tener de quita y pon. Hay de niña y de niño, la gracia de la de niña es que lleva aquí un volantito y la verdad es que son muy prácticos. Porque además, bueno, son reutilizables, se pueden lavar, no es como un pañal normal, ¿no? Claro, se pueden lavar, se vuelven a utilizar y no hace falta estar tirando pañales cada vez que el niño se mete en el agua. Bueno, si vamos además un poco más hacia aquí, podemos ver estas dos pedazos de tartas, Laura, que bueno, son muy originales, de lo más originales que tenéis aquí, ¿no? Pues sí, la verdad es que empezamos a hacer tartas para buscar una alternativa a los regalos para recién nacido o para bautizos y la verdad es que han gustado mucho. Las hacemos con pañales, normalmente con pañales de la talla 2 para que los papás puedan tenerlas un tiempo sin deshacer y luego pues ponemos alrededor pues un poco lo que se nos va ocurriendo. Ponemos chupetes, colonias, cremitas, algún muñeco, baberos, o si el cliente tiene interés por alguna cosa en particular, pues también. Pero bueno, además estos dos tipos de tartas no son los únicos, porque podemos ver aquí todo el amplio repertorio, pero que además no tienen solo pañales, sino que tienen muchas otras cosas, ¿no? Como esta, por ejemplo, que vemos aquí. Sí, bueno, hay personas que no les gusta regalar pañales, pues porque no les parece un regalo apropiado, entonces montamos cestas, pues como esta, por ejemplo, que como nosotros aquí en nuestra tienda tenemos cremitas, tenemos ropita, baberos, biberones, pues hay gente que prefiere montar algo así para llevar de regalo al hospital. Claro, todo lo necesario para un recién nacido, ¿no? Podemos decir. Sí, 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 así es. Además, bueno, si vamos un poco más para aquí, esto es de lo más novedoso que tiene esta gama, ¿no? Para los más pequeños. Sí, bueno, es una línea nueva que ha sacado Suavinex con artículos pues fundamentalmente para la alimentación, para el agua. Hay otros productos como este, que es un tupper para llevar la comida, que está muy bien porque tiene 2 depósitos, entonces puedes llevar el primer plato en uno de los depósitos y el segundo plato en el otro. Y es muy práctico. Por ejemplo, ahora para el verano, ¿no, Yolanda? Muy para novedosa, la piscina, que a mí me parece bien. muy original y muy práctico, es este estuche que te permite llevar la cuchara dentro del estuche y luego esto, que cuando tú llegas a un restaurante con un niño de 2 años, pues probablemente no hayas cogido el babero. Entonces puedes poner la servilleta, se sujeta aquí detrás, como está aquí en la foto, se sujeta por detrás y de esa manera haces un babero. Porque además, bueno, ahora esta vendrá para los padres muy bien para los días de piscina que se avecinan, ¿no? Sí, cuando sales de vacaciones, que normalmente pues no estás en tu casa, vas a un hotel, entonces es muy cómodo porque puedes llevar eso en el bolso y es muy cómodo para dar de comer en cualquier sitio. Bueno, y además es que hablando de bolsos, parece esto que tenemos aquí un bolso normal, pero lo que tiene en su interior es bastante original, ¿no, Laura? Sí, es un bolso, se llama bolso convertible. Entonces lo que tiene de peculiar es que sirve para llevar dentro la comida del bebé, el biberón, el botellín de agua y luego se puede poner sobre una silla y se convierte en una trona de viaje. Entonces para estos días que te vas de vacaciones, que no estás en tu casa, que te vas a un apartamento, pues se coloca esto por detrás, se sujeta a la silla y se convierte en una trona. O sea que es un bolso y a la vez es trona. Es un bolso completo, como podemos ver, ¿no? De acuerdo, pues muchísimas gracias por atendernos, Laura. Como veis, cientos de accesorios para los más pequeños, pero también para todos aquellos que los estén esperando. Pues artículos muy originales, sin duda, que merecía la pena conocer. Gracias, Yolanda. Y seguimos en Zaragoza. Las noches de verano se han convertido en una pesadilla para los vecinos del barrio de Jesús. La razón, los mosquitos que día tras día invaden sus casas. Un problema agravado por la basura de un solar cercano. Estamos viviendo una situación insoportable con los mosquitos. Como verán, aquí tenemos una protección de red en la habitación de mi hijo. Tenemos también una segunda cosa, ¿qué es esta? La protección de piel. Y en la ventana una tercera, María Luisa, una mosquitera. Una mosquitera. Está protegida toda la casa con mosquiteras. Cada habitación de la casa tenemos una protección adicional a las mosquiteras. Como lo veréis, aquí en el salón, pues indudablemente pues un spray porque no te da más a la piel, sino que suelen volar por el aire. Y aún así siguen entrando y siguen picándoles. Efectivamente.
siguen picando y además unas picaduras que luego necesitan una protección adicional de una pomada de farmacia, porque suelen salir con una protuberancia en la piel y son muy difíciles de atajar. Porque esto que yo tengo en la mano, usted lo lleva por la noche y cuando va a pasear. ¿Esto qué es, María Luisa? Esto es un ultrasonidos contra mosquitos. Entonces se da aquí y espanta a los mosquitos y es súper efectivo. Sabemos que es verano, que siempre hay mosquitos. María Luisa, incluso ustedes viven cerca del río, esa puede ser una de las causas, pero también creen que este solar que estamos viendo, que está sucio, puede hacer que haya más mosquitos en estas noches de verano, ¿no? Yo lo aseguro, porque he nacido aquí en el barrio, en unos números más abajo, y nunca había habido tanto mosquito como el verano pasado o es una plaga o alguna cosa, y es en todo el barrio en general, pero más en estas casas, claro. Estamos viendo un solar bastante grande, con muchísima suciedad, que imaginamos que cuando llueve es todavía peor, que esto ocasiona muchos problemas de bichos, imaginamos, pues y de olores, quizá. Sí, los olores, hoy habéis tenido suerte y no huele, pero los olores fuertes de basura, del agua que está estancada, porque aparte de la capa freática, pues como dices, pues cuando llueve y demás se queda estancada, y pues tenemos aquí una fauna pues de todo tipo, imagínate un agua estancada, lo que puede generar. Sí, muchos problemas. Y además, esta es tu terraza, Reyes, que tienes la suerte de tener terraza, que supongo que te apetecerá disfrutar de ella. Vemos un muro y en la terraza colindante es un estercolero. Es un estercolero, y aparte pues tampoco me da muchas garantías de seguridad, porque aquí ellos andan como Pedro por su casa, y bueno, ya habéis visto que el muro se puede saltar fácilmente, y pues la verdad no estoy disfrutando de la terraza todo lo que debería, por esto mismo. Rafael, y en tus piernas vemos la prueba de que hay muchos mosquitos en esta zona, ¿no? Sí, hay muchos mosquitos, sí. Los tenemos dentro de casa, podemos ver a la vista siempre 3 o 4, y no solo el tema de los mosquitos, se trata de muchos bichos de todo tipo. Las moscas, que en ninguna parte de la ciudad se pueden ver ya, pues aquí estamos llenos. Moscas, moscardones, tábanos, es bastante increíble. La vegetación de este solar de al lado, que bueno, pues deben anidar ahí, y luego lo que es la parte de abajo se inunda de agua siempre que hay agua, siempre que hay lluvia o sube el nivel del río, y ahí pues se deben criar los mosquitos y la mosca negra y todo esto. Yo he tenido mosquitos todo el año, incluso en enero me han picado y los he tenido en casa. Sí, no hemos parado de tener mosquitos en todo el año. Que la primera solución sería limpiar la vegetación de este solar, y después, bueno, pues con el lago artificial que se crea en el agua, no sé, los ingenieros sabrán cómo hacerlo. Yo no veo la solución muy fácil. Hoy conocemos el pequeño pueblo de Tierga, en la comarca de la Aranda. Estamos en el corredor de su iglesia. Como ahora mismo están sus vecinos, se colocaban todos los párrocos de la zona cuando venían aquí a recibir los santos óleos. Y estas son las vistas de la localidad. Lo vemos hoy, Aragón en abierto. Antes volvemos hasta la comarca de las 5 Villas, ahora hasta Farasdués, donde, como les decíamos, se ha activado la alerta naranja por lluvias y tormentas. Vamos a ver si el tiempo les ha dejado disfrutar de una tarde de piscina. Hola, Jennifer. Hola, Alba, buenas tardes a todos. Bueno, ya ves, la piscina vacía, tanto la pequeña como la grande. Pero esto, claro, esto hace 15 minutos no era así. Aquí había bastante gente disfrutando de esta piscina, que además aquí en Farasdués consideran casi privada porque viene muy poquita gente, pero de repente una nube se ha desatado, ha empezado a llover, unas gotas muy grandes, muy gordas, que tiene un poquito que ver con esa alerta que nos comentabas, en la que nos encontramos aquí en las 5 Villas, y hemos tenido todos que correr al interior del bar que está dentro de la piscina. Y yo hoy aquí os quiero presentar a alguien, os quiero presentar a Indra, porque Indra vive aquí en Farasdués, pero es que ella vino desde Génova, ahí es nada. Sí, desde Génova vinimos casi hace 3 años ya para empezar una nueva vida aquí en Farasdués. ¿Cómo fue ese gran cambio, cambiar Génova, esa ciudad italiana, por Farasdués, un pueblo que en invierno, según me han comentado, ronda los 30 habitantes? 35. Bueno, primero, antes de nada, voy a decir a los espectadores, vamos caminando por el pasillo que une la piscina con el bar. Entonces, para que ustedes digan, ¿por dónde nos están llevando? Por ahí, vamos hacia el bar, mientras ella me lo va contando. Disculpa, que te he interrumpido, dime. Nada, pues salió una oferta para llevar el bar de Farasdués, que
no había estado abierto y contestamos que sí y nos vinimos casi hace 3 años a llevar esto. A llevar este bar y a poner en marcha y cambiar el sueño de Génova por el sueño de Faras Dués. Sí, exacto. Bueno, y ahora hemos llegado ya por fin a el bar de la piscina, donde están aquí todos hablando. Silencio, que si no, no sois, hombre. Bueno, y además bajarme la tele porque si no me oigo yo y es peor. Hombre, claro, es que ya sabes lo que pasa, Alba, que es normal, todo el mundo nos queremos ver en la tele. Y este es Enrico, que es el marido de Indra, el compañero de Indra, que juntos tienen a Gael, que acaba de entrar por la puerta con la bici, que está ahí con su mamá, que ahora os lo enseñaremos. ¿Ves? Están ahí los tres y como os decíamos, ellos llegaron aquí con el proyecto Abraza la Tierra, que lo que intenta es asentar pobladores en el medio rural. Comentábamos antes con Indra, un gran cambio. Pues bastante duro, sí. En principio sí. Pero ahora ya... Ahora ya te acostumbras a todo y también a la vida más tranquila. El pueblo tiene sus lindezas, tiene las cosas bonitas, ¿verdad? Tiene sus encantos, eso seguro. Bueno, y seguimos por aquí conociendo a todas estas señoras que antes estaban en la piscina y de hecho hay una que me teme, que es la señora de verde, que ella antes me ha comentado: oye, no nos saques, que en esta piscina se está muy bien, que parece privada y van a venir todos. ¿A que sí? Hombre, por supuesto. Vamos a mandar ese mensaje que habíamos dicho. No. Que no vengan a la piscina de Faras Dués, No, que casi nadie la conoce, no vengan, hace falta. Que estamos aquí muy tranquilos y muy bien. Claro, porque ella me decía, es que como casi nadie sabe que estamos muy cerquita de Gea, pues aquí venimos y súper bien, súper panchos, como si fuera una piscina nuestra privada. Y hemos tenido que cambiar, la tarde de piscina por una tarde, pues aquí tomando algo. Entre amigas, sí, pero muy bien también, sí, lo pasamos muy bien. Hombre, entre amigos siempre se está bien. Claro que sí, claro que sí. Nada, tendremos que probar suerte mañana. A ver si tenemos suerte mañana y aquí en las 5 villas no tenemos esa alerta por lluvias y tormentas, que también habéis sido valientes, ¿eh? Sí, nosotros es que nos gusta reunirnos aquí en la piscina todas. Y habéis dicho... un buen rato. Y hemos dicho, si llueve, pues corriendo a casa o al bar a tomar algo. Pero es que encima no son solo lluvias, porque estabais en alerta por lluvias y por tormentas. Os la habéis jugado, pero mucho. Sí, pero por eso tenemos aquí a nuestro socorrista. Claro, sigue haciendo calor, ¿no, Jennifer? Fuera de la piscina todos. Claro, es que fuera la temperatura... Claro, hace calor. Cuando empieza a llover, pues claro, ha refrescado un poquito, pero sigue haciendo calor. Era una buena tarde de piscina, ¿verdad? Era muy buena tarde, pero lo que pasa es que, claro, se nos ha puesto todas las nubes y tormenta y nada, todos para afuera. Nada, no puede ser. Así que yo creo que toda esta gente terminará la tarde aquí tomando algo agradablemente y desde aquí nos vamos a quedar con estas imágenes. Cambiamos la piscina por una tarde entre amigas aquí en el bar. Pues perfecto. De todas maneras, volveremos hasta Faras Dués. Adiós y gracias, Jennifer. Algo muy incómodo precisamente en las piscinas y sobre todo este verano son los mosquitos. Nos lo decías tú antes, ¿verdad, Laura? Pues sí, buenas tardes, Alba, buenas tardes a todos otra vez. Aquí estamos poniendo una trampa para mosquitos porque en Alberola de Tubo hoy hay una práctica del 10º curso de entomología sanitaria y control de vectores, que esto viene a ser que los expertos en estudiar a los insectos como mosquitos, moscas negras, pues están aquí reunidos todos hoy en una práctica que hemos dicho. Javier Lucientes es profesor y director de este curso. ¿Qué tenemos aquí? Porque si estamos hablando de una trampa para mosquitos igual peligramos un poco. No, porque tenemos una fuente de atracción más importante que nosotros, que es el CO2 que está en este cubículo. Bueno, esto es una de las trampas que empleamos para hacer un seguimiento de las poblaciones de vectores, concretamente de mosquitos y de moscas negras, ¿no? Entonces ellos son atraídos por la luz y también por el CO2 que sale de este recipiente donde hemos puesto nieve carbónica, ¿no? Entonces al venir hacia aquí, luego vienen hacia la luz, son aspirados por este ventilador y caen en este capturador. ¿Y el CO2 por qué les atrae? Pues de alguna forma recuerda o es similar a todos los productos de nuestra respiración, ¿no? Los insectos son atraídos sobre todo en un primer lugar por todos los metabolitos, que todo lo que sudamos, la respiración, el sudor, y luego cuando ya están más cerca son atraídos por el calor. Entonces de esta forma simulamos un poco como si aquí hubiera muchos animales, vienen hacia aquí, luego son atraídos por la luz y así los capturamos. Hoy es un día un poco difícil, pero lo listos que son estos bichos, con lo pequeños que son y les da para muchas cosas. Que es un día un poco movido por el airecillo este que decíamos, que claro, no es más difícil cogerlos, ¿no? Sí, porque con el aire ellos se resecan más y entonces tienden a estar metidos más escondidos entre la vegetación y por lo tanto es un poco más complicado de capturar, pero dentro de un rato ya veremos. Ya veremos, dentro de un rato saldremos aquí todos, que han tenido una compañera que ¿cuántos picotazos tenía en el brazo? En el brazo llevaba solamente lo que era el hombro 32, pero en el cuerpo debía llevar varios centenares de picotazos. 32 solo en el brazo, imagínate, Alba, yo no dormía yo creo en 3 noches por lo menos. Bueno, el profesor, el director y los alumnos, que hemos dicho que vienen de puntos muy variopintos de la península, por ejemplo, Alejandro, de Granada, que es biólogo forense. Y yo me pregunto,
¿Por qué le interesa a un biólogo forense los insectos como bichos o moscas negras o cosas de estas? Pues porque realmente en nuestro trabajo encontramos todo tipo de insectos, no solamente los que se alimentan de cadáveres, sino también algunos asociados al cuerpo pues de forma pasajera, como pueden ser las moscas negras, los simúlidos, todo lo que son también quironómidos, etcétera. Y en este curso pues se dan en bastante profundidad. Entonces, pues para profundizar un poco. ¿Y un piojo puede darte información de, por ejemplo, de la persona que ha fallecido o lo que sea, si estamos estudiando un cadáver? Sí, de hecho hemos tenido algunos casos en los que gracias a los piojos hemos podido determinar, sobre todo en cadáveres sumergidos, cuánto tiempo llevaba en el agua, porque los piojos, por ejemplo, se sabe que mueren 12 horas después de estar en sumersión. Entonces, si el piojo revive cuando se saca el cadáver del agua, significa que ha estado pues menos de 12 horas. Fíjate tú, qué curioso, ¿eh? ¿Quién te iba a dar? Pues mira, lo que aprendemos con estos chicos. Por aquí tenemos a otro alumno, en su caso caballero, sí. Su interés por los... Yo me aprendí en su día 2 palabras, que son simúlidos y culícidos, y me han gustado mucho siempre y las repito. ¿Interés por qué? ¿Por estos bichos? Bueno, soy estudiante en la Facultad de Veterinaria y quería complementar mis estudios con esta experiencia. Y estoy yo sufriendo que cada rama que me toca pienso, Alba, que son bichos de estos que están por aquí, pero claro, hoy no es el día. Pero solo de pensar en mosquitos ya a uno le pica todo. ¿Y qué es lo más curioso que ha aprendido usted? Bueno, la parte teórica ya la conocía un poco y lo más interesante para mí pues es la parte esta práctica de demostración de cómo se puede capturar estos vectores en el campo, porque nunca había tenido esta experiencia. Claro, muchos se preguntarán, muy bien, cogen bichos, mosquitos, entran ahí a la trampa, al día siguiente los analizan en el laboratorio, ¿y esto para qué sirve? Pues plantéate, Expo 2008, al lado del río, ¿eh? A ver quién se queda allí si no hay primer biocontrol de plagas. Efectivamente, es una de las muchas cosas en las que estamos participando. Desde hace años colaboramos con el Servicio de Control de Mosquitos de Monegros, de aquí de la comarca, que además fue un poco el origen de este curso, ¿no? Una colaboración entre lo que es la universidad, una empresa, la comarca, el Servicio el medioambiental de Monegros, con un trabajo práctico que están haciendo aquí en control de mosquitos, y de esa sinergia nació este curso. Y muchas actividades, como muy bien has comentado, estuvimos 3 años trabajando en equipo para controlar los mosquitos y que no hubiera molestias en la Expo. Hemos estado trabajando haciendo unas pruebas también con el Finca, en fin, muy bien. Bueno, es un curso interesante y por eso cada año nosotros les visitamos en alguna de sus prácticas. Y se imparte en Grañén, aunque hoy han salido a una práctica que tienen, por ejemplo, también visitan a Rozales, pero en Grañén hemos estado también, nuestra compañera Paula ha ido a la residencia Monegros, que está ahí en Grañén, para ver cómo los mayores no están nada aburridos y se mantienen muy, pero que muy en forma. Atentos. Uno de nuestros principales objetivos es lograr una mayor independencia de los usuarios a través de actividades, pues como hemos visto, actividades manipulativas, estimulación cognitiva, que son las fichas. Luego realizamos actividades orales, a través de las fichas, pues un día realizamos fichas de memoria, otros días de atención, de concentración, cálculo, y otros días realizamos más de entretenimiento, como puede ser la pintura. Que nos ayuda a trabajar y es muy transigente. Si no sabemos las cosas, se explica y estamos contentos con él. Podríamos decir que es una terapia personalizada a cada uno de ellos. Sí, en todo momento cada uno es distinto del de al lado y entonces cada uno tiene una terapia diferente. Poner aquí estas cantidades en letra y ahora sumar esto y luego restar. Pura, está usted haciendo bicicleta. La veo que está usted en forma. Hombre, no mucho. La cadera me duele, pero vamos, haciendo esto no. Pero no puedo andar sola aún, siempre ando aún con andador. 86 años y aquí está haciendo bicicleta como una campeona. Sí, pero tengo el mal aquí. No sé cuánto tendré que estar. Aquí sí está muy bien. Está usted aquí a cuerpo de reina. Claro, pues de que aquí pues no haces nada. Pues dan de comer, te acuestan, te levantan, te lavan, te duchan, te limpian la ropa. Vamos, mejor que en un hotel. Pues igual. Igual que en un hotel, como de vacaciones. Eso es, como de vacaciones. Hombros arriba. Venga, bajamos, hombros, cadera, abajo. Bueno, estamos haciendo gimnasia en grupo. ¿Por qué hacemos esta gimnasia así, todos juntos? Bueno, pues esto es una gimnasia, se llama gerontogimnasia, que es para personas mayores y consiste en eso, en hacer una serie de ejercicios
y pues a través de las repeticiones pues bueno, vamos a favorecer un poco la resistencia a la fatiga para tener más musculatura y pues hombre, va bien para mantenerse, digamos, es como gimnasia de mantenimiento. Y bueno, lo realizamos así grupalmente porque bueno, yo creo que les gusta estar así todos juntos y así interaccionan unos con otros. ¿Qué le parece a usted esta gimnasia? Pues muy bien, porque nos ayuda mucho a movernos y a estar aquí todos reunidos. Bueno, Cristóbal, ¿qué está haciendo usted aquí? Pues mira, me caí un porrazo y tengo los tendones del brazo izquierdo, aquí del hombro, los tengo machacados. Y si no se hiciera esto, pues verdaderamente el brazo izquierdo no podría moverlo. Pero vengo todos los días. Mire ustedes, a mí a la forma de aquí un baile, y yo con cualquiera mujer, me tiro aquí media hora o una hora bailando y no me canso. Bueno, 89 añazos y mantiene su independencia, hace sus ejercicios y se dedica a bailar con las señoras. Está usted hecho un toro. Hay que hacerse de todo, porque si no se hace, a vuelta de 5 o 6 meses, una vez un bulto, lo tienen que llevar al servicio, lo tienen que llevar a sentarlo. No, a mí no me tienen que sentar, yo salto como un mono. En mis tiempos había uno que le llamábamos de broma a los chavales el perito rascavías, que iba provisto de un palo con una cazoleta debajo y iba limpiando la garganta del carril para que estuviese limpia. Después de 10 días de fiesta ininterrumpida, ¿se imaginan cómo ha quedado Teruel? Hoy los encargados de lavarle la cara a la ciudad han tenido mucho trabajo. Beatriz les ha acompañado esta misma mañana. Miren cómo ha despertado hoy la ciudad de Teruel, con cientos de toneladas de basura esparcidas por todas sus calles. Hoy, sin duda, los que más trabajo tienen son el equipo de limpieza. José Manuel, ¿cuántas personas trabajan para limpiar, para devolver la cara a la ciudad de Teruel? Sí, pues 40 personas. 40, y tenéis muchos vehículos como este que tenemos aquí ahora. Sí, este es un vehículo muy especial porque es un vehículo mixto, aspirador impulsor de alcantarillado, pero tiene una presión muy elevada, hasta 200 bares, y que bueno, que desincrusta, pues bueno, ya ves el resultado, sí. Además de agua, también le echáis otros productos, ¿no? Sí, pues le echamos como todos los años desengrasante y odorizante, que deja un olor para que el ciudadano se quede más contento. Realmente, ¿cómo se ha trabajado estas vaquillas? Porque lleváis desde el viernes, sí, a las 6 de la mañana salíais a limpiar para que no se acumulara tanta basura. ¿Cómo ha ido? Sí, pues bien, vamos, en la tónica que otros años. Bueno, este año hemos hecho la limpieza por la tarde del sábado de la Plaza del Torico, después de la puesta al pañuelo de Campanico, y bueno, bien, fue difícil porque había mucha gente en ese momento, pero bueno, con la policía y tal, coordinados, pues conseguimos limpiarlo. ¿Habéis notado que haya más basura que otros años o...? Sí, es posible, hemos notado sobre todo que la tarde del sábado y durante la madrugada del domingo hubo bastante gente, incluso puede ser que más que otros años, y la basura sí que hemos recogido, se estima unas 175 toneladas a lo largo de todo el fin de semana, y lo que nos queda por recoger hoy. Y bueno, eso. ¿Además se acumula? Sí, se acumula sobre todo en el casco, en las peñas, en el centro histórico, en los parques, sobre todo, y bueno. Las zonas de acampada, ¿no? Donde la gente suele dejar ahí los restos de comida, de bebida. Claro, el tema es ese, en la zona de acampada, en el parque, donde está el mercadillo, pues todo eso. Empiezas aquí, coges toda la calle, las dos aceras hasta abajo. Si la peña está quitada, sigues hacia abajo, y si no la han quitado, vuelves aquí y nos meteremos en la peña. ¿Vale? Vale, venga. Estos trabajadores tienen que estar hechos de una pasta especial, ¿no? Para trabajar en vaquillas. Sí, tú lo has dicho. Estos trabajadores, tienen que estar preparados, tienen que tener una mentalidad, pues vamos, que están trabajando con gente que va muy mal y que les están provocando continuamente. Y bueno, aparte, pues son unos trabajadores extraordinarios, vamos, son los mejores para este tipo de fiestas y de limpiezas, porque llevan muchos años, están elegidos entre una plantilla muy amplia, y bueno, pues
ya te digo, son los mejores para esto. Realmente los estamos viendo trabajar duro desde esas 6 de la mañana, día tras día. Sí. ¿Y cuándo va a quedar la ciudad, cuándo vais a terminar de limpiar? A ver, pues hoy quitaremos lo que es el grueso, porque se están limpiando, pues se están levantando los escenarios, todas las carpas, entonces quitaremos lo que es la basura. Y ya mañana pues haremos una limpieza ya más a fondo, en el que utilizaremos desengrasantes más potentes, nos iremos ya pues al detalle, pero básicamente con agua. Hoy nos centramos en la basura, mañana en el agua. Realmente, aún así, poco a poco le costará ese olor que le queda a la ciudad. Los técnicos del ayuntamiento todavía tendrán que seguir limpiando un poquito. Sí, sí, por supuesto, los técnicos municipales eso ya lo tendrán preparado. Con su equipo tendrán que seguir esta semana, la siguiente, bueno, siempre habrá rincones en Teruel que estarán sucios. Un par de semanas, Sí, nos cuesta recuperarnos sí. de unas fiestas como estas. Que caiga una buena lluvia también. Sería muy bien, ¿no? Sí, sería extraordinario. Pues vamos casi que a mirar al cielo y a ver si por lo menos nos cae una buena tormenta y nos ayuda a limpiar. Y después de colaborar en la limpieza de Teruel y también después de aprovechar las fiestas, ¿verdad, Beatriz? Toca descansar en ese hostal. A ver si se nos ha quedado dormida, Beatriz. Que ya toca trabajar, que las fiestas se terminaron. Que estaba durmiendo, hombre. Más a gusto aquí, en este hostal. Venga, pero Si que lo queremos ver. Necesito descansar, Necesito descansar, que lleva mucho tuteo estas fiestas. Las vaquillas han sido muy largas y la verdad es que está muy bien en este hostal de Cascante del Río, que solo tiene 3 añitos. Y bueno, tú sabes lo que es levantarte de la cama y mirar por esta ventana y encontrarte con estas vistas estupendas de Cascante, que hoy no tenemos un sol estupendo porque se está encapotando, pero hoy es precioso. Y es que yo te decía que solo tiene 3 años y lo puso en marcha aquí Pedro, cascantino, pero que tuvo que irse a Barcelona a trabajar y dijo, yo tengo que volver al pueblo, ¿o no, Pedro? Así fue. ¿Sí? Y te volviste y dijiste, tengo que hacer algo en este pueblo. Sí, ¿Y qué salió el hostal? pues el hostal. Cuéntanos cuántas habitaciones tiene. Tenemos 15 habitaciones, estamos aquí en Cascante del Río, un pueblecito a 20 kilómetros de Teruel, a 15 kilómetros de las pistas de Camarena, y es un pueblo que necesitaba algo como lo que hemos hecho nosotros. Porque además tiene muy poquitos habitantes, un pueblo pequeñito. Muy pocos, 72 habitantes. O Más por o ahí, menos. Más o menos. 72 habitantes y 15 habitaciones ya para todo aquel que quiera venir a Por verlo. supuesto, exacto. Además de esas habitaciones, tiene servicio de bar, la cocina, Sí, comedor, o sea que es completo. Completo. Ahí estamos viendo ese comedor. Estamos viendo ahora esas imágenes que hemos grabado anteriormente para que veas la preciosidad de hostal que tiene aquí montado. Bueno, tenemos muchas habitaciones, hemos dicho 15. Sí. Vamos a ir a ver alguna más, Bien. porque además hay que conocer a Gloria, ¿no? También es mi esposa. Su mujer, a Gloria, vámonos a ir caminando para allá, porque además de eso decía, yo le preguntaba ahora, digo, en verano Pedro tendrá muchos clientes, porque claro, en veranito, con el calorcito nos gusta salir de casa. Bueno, mira, aquí tenemos a Gloria. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes, muy Buenas bien. tardes. Bueno, y que decía yo que lo tenéis a tope ya en verano, ¿no? Sí. Mucha gente. Pues ya se va haciendo de esto. Ahí. Que va viniendo mucha gente. Sí. Claro, es que Reservas, ya se van haciendo para Porque el en mes de agosto- agosto y eso. Y en septiembre, que está la Vuelta Ciclista de Camarena. También viene por aquí a verla mucha gente. Sí. Bueno, y además es que, claro, nos lo estaba contando Pedro. Las pistas de esquí de Jabalambre, ¿a cuánto? A 15 kilómetros. A 15 kilómetros. O sea Sí. que en invierno, para venirse aquí a esquiar, es perfecto. Quedan muy cerquita las Y en verano pistas. para dormir fresquito, ¿verdad, Bea? Y no tener que pasar Oye, el en calor verano de las fresquito. ciudades. Claro, si es que lo que tienen los pueblos. Seguro que Gloria Claro. lo sabe estupendamente, a que aquí se duerme muy fresquito. Sí, En por la verano. noche sí. Por la noche que corre el viento, Sí. genial. No es como en Zaragoza que en la noche no puedes dormir, ¿a que sí, Alba? Que tú lo sabes. A En verano veces se puede pasa dormir. mal, sí, sí. Refresca la noche, es verdad. Aquí refresca mucho y entonces tanto en verano como en invierno hace frío, pero aquí también lo tenemos todo acondicionado para que esté genial, ¿a que sí? Muy bien, Perfecto. Bueno, pues oye, yo creo que vamos a invitar a todo el mundo que venga a Cascante del Por Río a supuesto. conocerlo, que es un pueblo pequeñito, pero precioso, Sin duda alguna. y que tenemos todo cerca, hasta Teruel. Muy cerquita. Teruel Sí. para conocer todo el casco histórico. Ahora no, que está un poco sucio, ya lo hemos visto, pero bueno, en sí que pasen unos días volverá la ciudad a ser el Teruel de siempre. Y bueno, yo me voy a quedar con ellos dos, porque además no me voy a ir de Cascante del Río todavía, porque tengo cosas más que contaros, porque me he encontrado bajo un señor que se llama Urbano, y que de Urbano no tiene nada porque vive en Cascante, pero bueno, nos va a llevar a su huerto, que tiene un huerto precioso que yo no me lo quiero perder y además se lo quiero enseñar a todos, y a ti también, Alba, en unos minutos. Bueno, pues enseguida conocemos a Urbano, a su huerto y seguimos conociendo Cascante del Río. Gracias, Bea.
Ana María de Serbia, Elif de Turquía y aquí en este monte tenemos a Daniel de Lorca. Ellos se han desplazado hasta aquí, hasta Nento, a 80 kilómetros de Zaragoza. Si quieren saber el porqué, hoy Aragón ha abierto. Y si además quieren quemar calorías sin apenas esfuerzo, aunque parezca imposible, pueden hacerlo si utilizan una plataforma como las que vamos a ver ahora y en la que parece que es una experta Cristina. Hola. Hola, muy buenas tardes, Alba. Bueno, pues fíjense todos ustedes la cantidad de calorías que ha quemado ya Lorenzo. Las vemos aquí, 166. Y en un periodo de tiempo de 5 minutos 33 segundos. Bueno, Alba, sabes que yo soy una experta en contar calorías a la hora de comer y también contar lo que se tarda en gastarlas. Y os aseguro que eso es bastante complicado. Lorenzo está utilizando una máquina, una plataforma vibratoria que aquí se le conoce como el toro. Javier, ¿por qué está Lorenzo subido al toro? ¿Por qué le llamamos el toro a esta máquina? Le llamamos el toro más que nada porque la vibración es un poquito más agresiva que las otras, es más potencia. Con esta plataforma además es con la que los jugadores de fútbol de primera división calientan músculos antes de entrenamientos y de partidos. No, porque más allá del sobrenombre estamos viendo una plataforma vibratoria. Para que el público sepa lo que es, estos son máquinas de gimnasia pasiva que hacen electroestimulación. ¿Esto qué sería? Para que la gente no se entienda, Javier. Pues esto es perder volumen, tonificar músculo a través de la vibración. Entonces, eso, 10 minutos en esta máquina. Esto es lo que me gusta a mí, 10 minutos en una máquina de estas y además sin moverse mucho, son como una hora de ejercicio, como por ejemplo una hora de bicicleta, una hora de caminar, que además, Javier, con el calor que hace, yo creo que aquí se agradece más, ¿no? Se agradece más. Por ejemplo, aquí vemos a Lorenzo, lo vemos de pie, pero por ejemplo, a Gloria la tenemos en otra posición, la tenemos con la tripa sobre la plataforma, porque en este caso, Gloria, ¿qué estaría haciendo? Bueno, ahora estamos viendo a César, acabamos de ver a Cristina también, y a Gloria, aquí con la barriga. ¿Qué está haciendo Gloria? Gloria lo que está haciendo en estos momentos es estimular lo que llamamos vulgarmente como el Michelin. Por eso, la parte que tiene contacto con la plataforma no es los pies, sino directamente la barriga. Con lo cual, toda la vibración de la plataforma le va exclusivamente al Michelin. Bueno, además, aparte de eso, que ya es importante, yo quiero preguntarle a Gloria, me voy a agachar, porque hay otros beneficios. Bueno, por ejemplo, ayuda a prevenir la osteoporosis, ayuda también a esas pequeñas arañas vasculares, ayuda también a eliminarlas. Pero Gloria nos quiere decir uno más porque está encantada. Gloria, uno muy importante. ¿Por qué viene usted principalmente? Pues el estrés se quita estupendamente. Porque relaja. Y evita, pues, el que sea una persona que sea un poquito más mayor, el poder estar... Relaja, ¿verdad, Gloria? Que me lo pregunta Alba. Sí. Te relaja mucho. Qué cara de relajada, Gloria? Y estoy muy bien, además estoy muy bien acompañada con toda esta gente que nos conocemos y hacemos un poquito de tertulia y está muy bien todo. Y hay que animarse a venir más. Hemos hablado de las ventajas. ¿Tendrá algún inconveniente, sobre todo alguna precaución, Javier? Bueno, vamos viendo también a Melibea, César, cada uno viene por algo. No todo el mundo podría hacerlo. Yo, por ejemplo, Alba, hoy no me podría subir porque a mí me duele hoy un pie y en este caso no podría ser. ¿Quién no podría subirse a una plataforma vibratoria? Pues personas que tengan desprendimiento de retina, por ejemplo, o tengan también lo que es el tema de... Joder, ahora se me está olvidando. Diabetes, que los hemos visto por ahí también, gente que le acaban de poner un implante de anticonceptivos. DIU recién implantado, mujeres embarazadas, posoperatorio de 6 meses hasta parte como mínimo. Claro, y quitando esas patologías, bueno, estamos viendo gente joven hoy aquí. Gente joven, pero habría también personas mayores que les ayudaría también, porque a lo mejor quizá una persona mayor ya no puede hacer mucha gimnasia, Javier, o sea, a lo mejor no se puede poner a correr una hora, no se puede poner una hora de gimnasio. ¿Esto le podría ayudar? Lo digo por si alguna nos ve, para darle alguna idea. Por el tema de la circulación, precisamente. A esas edades pues se suele tener problemas de circulación, problemas de equilibrio, todo eso la plataforma vibratoria pues ayuda lógicamente. Hay varios programas también, o sea, dentro de cada máquina. Por ejemplo, estamos viendo a Melibea, que es la hija de Gloria, por eso dice que viene muy acompañada. ¿El que estás haciendo tú, para qué es, Melibea? Lo que es los lados, estoy trabajando, los Michelin estos que nos salen aquí. En este caso también sería tonificación muscular, sí, ¿no? tonificación y mantener un poco. Pero como vemos, ella está de rodillas, Gloria estaba sobre la tripa, también se podría hacer ejercicios de brazos, todo va dependiendo del programa y de la posición, ¿no? Dependiendo del programa. Luego nosotros tenemos 5 programas programados en la máquina, que es programa 1 para eliminación de líquidos, el 2 para el 1 para eliminación de grasa, el 2 eliminación de líquidos, el 3 es un mantenimiento, un completo. Lo que no se podría hacer, Javier, es hacer varios seguidos. O sea, esto es un periodo determinado
Además, bueno, incluso hay gente que aquí es una pequeña pregunta, a lo mejor un poco comprometida, que le voy a hacer a Javier. Estas máquinas se venden para los domicilios. ¿Esto sería correcto? Porque tiene que ser un entrenamiento muy controlado, unos minutos muy controlados y no puede tener alguna repercusión negativa. Tiene que ser como máximo 10 minutos. Excepcionalmente te puedes ir a 15 minutos diarios. Excepcionalmente. Pasa lo mismo que con el ejercicio tradicional. Si tú te pegas una hora haciendo, por ejemplo, espalderas y vas aguantando y quieres aumentar más, pues corres el riesgo de que te pueda pegar un pequeño trombo y se te la aorta, como yo he conocido. Como todo tipo de ejercicio, aunque esto sea gimnasia pasiva, de una forma controlada y siempre bajo una supervisión de un entrenador. Y además la constancia es lo que realmente da los resultados. Poco, pero continuado es mucho más efectivo que mucho y luego a lo mejor en 2 semanas no volver a hacerlo, porque en esas semanas has vuelto a aumentar. Incluso yo he visto por ahí alguna tabla de alguna chica han perdido centímetros. ¿Cuánto se puede perder en un mes, por ejemplo? Depende de cómo se drene, depende de infinidad de cosas. Eso quizás quien mejor podría decirlo sería mi mujer, que es la que realmente hace los estudios corporales a las clientas. Bueno, pero yo he visto ahí por alguna, yo digo 2 centímetros a lo mejor, de alguna tabla que hemos visto, depende de la constancia. Hay casos de 2 centímetros con la plataforma vibratoria, sobre todo lo que más es la pérdida de volumen. Bueno, pues con eso nos quedamos, que es muy importante. Y yo no sé ya si para acabar... Se quita ya. Bueno, ¿cuántas había? ¿Cuántas calorías? 375. Bueno, pues 375 calorías, que yo os digo que son muchas, así que, oye, a lo mejor algún día, Alba, nos venimos y nos subimos a una plataforma de estas. Pues sí, además sin apenas esfuerzo físico, ¿eh? Desde luego una buena solución. Gracias, Cris. A ver, Noelia, dime los nombres. Salmón ahumado, las finas hierbas con reducción de vinagre de Módena, pimiento del piquillo con roquefort, cabrales con nueces y sorbete de tomate ecológico con aceite de oliva. Casi nada. Señores, hablamos de helados salados. ¿Quieren saber cómo se elaboran? Se lo mostramos en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. Enseguida vemos esos helados de sabores salados. Antes vamos hasta la comarca de Daroca. 20 chavales procedentes de Europa y también de otros lugares de España han elegido pasar unas vacaciones de forma diferente, combinando turismo y el cuidado del medio ambiente. Vean. Buenos días a todos. ¿Habláis todos español? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Yes? ¿We? ¿No? Bueno, pues lo primero, bienvenidos a todos a Nento, a vuestra participación en lo que va a ser las jornadas de hoy del campo de trabajo. Aquí vais a aprovechar de todo lo que es la naturaleza. Has elegido Aragón para un campo de trabajo. Cuéntanos, ¿qué es para ti esto? Pues una nueva experiencia, que estudio español y por eso quería venir a España a trabajar aquí algo y quería conocer nueva gente. Acabas de llegar en furgoneta, ¿y qué vais a hacer? ¿Dónde os vais ahora? Pues ahora no sé, que somos aquí estamos el primer día, así que vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, Zacarías, ¿estás preparado ya para ir a trabajar? Sí. ¿Qué es lo que vais a hacer hoy? Pues vamos a intentar arreglar un trozo de tierra que hay hierba y hay que quitarla para dejarla todo plano, ¿sabes? Y luego se hacen otras cosas después, plantar cosas o hacer como la rotonda o que hemos hecho antes y otras cosas más. Es tu primer campo de trabajo y tú eres de Zaragoza. ¿Por qué has elegido esto? Pues porque hay mucha gente que es de la misma provincia y no la conoce bien, por eso he elegido venir aquí a Daroca, porque decían que tiene cosas, sabes, muy interesantes por saber, como castillos, murallas y esas cosas. Ahí arriba tenéis unas canales que es por donde van, por donde están reconducidas todas las aguas, entonces vuestra labor va a ser, con esto es quitar todas las hojarescas y ramas que han caído dentro de lo que es la canal para que el agua corra, ¿de acuerdo? Entonces las tenéis allí, hacéis un tramo, vosotros que luego a otro grupo le mandaré a hacer otro tramo. Empezamos con trabajos sencillos. Sí, no, trabajos sencillos, no hace falta mucho trabajos. Ahora esto lo hacemos con los campos de trabajo, luego el ayuntamiento con el personal que tiene hace un poco los trabajos un poco más duros, ¿no? Pero bueno, este trabajo también es muy importante porque sin él el agua iría por todos sitios, la maleza al final se comería los caminos, en fin, bueno, la verdad es que todos los trabajos tienen su importancia. Ana María, ¿cómo lo llevas? Pues bien, a ver. ¿Qué estás haciendo? A ver, cuéntanos. Pues recogiendo la hierba y quitando del camino. ¿Te apañas bien? Pues sí. Te veo muy fashion haciendo estas labores. Pues sí, no es tan duro, que estamos quitando la hierba del camino y eso.
Pero bueno, tú aquí con tus gafas de sol, con tus auriculares, ¿qué escuchas? Sí, pues una música española, Alejandro Sanz. ¿Te gusta? Sí, mucho. Sí. ¿Y te ayuda a hacer el trabajo más fácil? Sí, que es mucho más fácil cuando tienes la música, escuchando y eso, cuando hablas con compañeros y todo. Dani, ¿quién te convenció a ti para meterte en este fregado? La novia. Ya sabéis las mujeres lo que mandáis. ¿Y qué te dijo tu novia para convencerte? Nos vamos. ¿A dónde? De campo de trabajo. ¿Y tú qué dijiste? Vale. ¿Qué va a decir? Si hacerle la contra a una mujer lo peor que le puede hacer. Pero bueno, es toda una experiencia esto es genial, porque conoces a gente, conoces Aragón, porque tú ¿de dónde eres? De Lorca. Y bueno, te has desplazado unos pocos kilómetros para venirte aquí a Aragón. Solo 8 horas. ¿Y qué te dijeron tus padres? No, que me cundo. Ellos no dicen nada, ellos me han dejado siempre hacer lo que quiero. Pero has elegido tus vacaciones para hacer un campo de trabajo, eso está muy bien. Sí, normalmente me tiro todos los veranos trabajando en el campo, pues este año me he venido a trabajar de voluntario. Bueno, Rafa, ¿qué es lo que llevas tú aquí? Todos llevan herramientas y tú, ¿qué tenemos? Hombre, pues hoy como vamos a ir a la Guayú y por ahí, y con vehículos no se puede ir, entonces yo les llevo, digamos, el almuerzo, para que los chavales puedan almorzar. Si es que ya se sabe que sin comida uno no puede trabajar. Y menos picando, porque al fin y al cabo si van a picar y van a trabajar, pues tendrán que alimentarse bien. Por fin ha llegado el momento del almuerzo. Sí, después el trabajo es bueno de comer un poco. ¿Es el mejor momento este del día? Sí, de comer un poco es muy bueno. Tú eres turca, has elegido España como campo de trabajo de tus vacaciones. Porque me gusta España y quiero hacer prácticas aquí. Ana María, ¿por fin toca un bañico ahora? Sí, como hace mucho calor, quiero meterme en el agua inmediatamente. Pues te dejamos, venga. Y seguimos con otra propuesta refrescante. Ahora les hacemos una curiosa propuesta pero culinaria. Es la última moda para aderezar ensaladas y también platos veraniegos. Hablamos de los helados salados. Noelia, ¿preparas helados salados? Sí, muchos. Todos los que se me ocurren realmente. Hay helado se puede hacer de casi cualquier cosa, por no decir de cualquier cosa. Y entonces, bueno, un helado salado hoy en día